Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día vamos a reaccionar a las entrevistas que nosotros realizamos con los profesores y los dueños de empresa. Así que vamos con el primer video, que es con don Daniel Tornel, y vamos a reaccionar. Mi nombre es Matías Barrientos y les presentaré a cada uno de nuestros entrevistados. Bueno, nuestro primer entrevistado es Daniel Tornel. Él tiene 55 años, es dueño del supermercado del neumático y es ingeniero comercial. A continuación vamos a ver qué nos respondió. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Tornel y junto con Daniel Tornel vamos a hablar un poquito sobre la empresa de la que él es dueño. Entonces, don Daniel, si por favor me podría decir qué empresa usted pertenece, a qué se dedica esa empresa y cuántos años lleva la empresa y un poquito sobre su experiencia laboral también. Ya. Yo soy el gerente general de Supermercado Neumático, una empresa que lleva 75 años en el mercado. Comercializamos todo tipo de neumáticos, desde un neumático de carretilla hasta neumáticos gigantes de la minería, pasando por neumáticos de camión, que es un producto que se vende muchísimo. ¿Y cuánto tiempo usted trabajando en esa empresa? Yo llevo por lo menos 20 años. Bueno, 20 años. Y quiero hacerte una consulta un poquito sobre la sostenibilidad. Yo sé que hoy en día se cree mucho que las empresas que tienen muchos trabajadores es porque ahorran en otros recursos y tienden a ser un poquito, en vez de invertir en maquinaria, prefieren contratar, que es más económico, pero puede ser un poco más dañino hacia el medio ambiente. ¿Cómo ustedes han enfrentado ese problema internamente? En el rubro nuestro, la cantidad de personas no guarda ninguna relación con la cantidad que contaminamos, por lo menos en el aspecto del producto. El neumático es un producto que cuando se vende nuevo y cuando se saca ya usado, prácticamente el producto es idéntico, menos una pequeña capa de unos 8 o 10 milímetros, que es la banda de rodaje que se desgasta. Es por esto que el producto, hace poco tiempo atrás, el gobierno tomó una iniciativa de consolidar todos los importadores y motivarlos con una pequeña obligación de reciclar los neumáticos. Esto se hizo a través de la creación de una ley RED que lo que hace es que cada importador tiene que hacerse responsable por los productos que importa. Y la única manera de hacer esto era pagando una cuota por cada unidad y ese dinero se le entrega a una empresa que junta los neumáticos a través de todo Chile para llegar a la cuota y darme a mí el certificado que yo estoy cumpliendo con esa ley. Y en el formato, o sea, en el ambiente de trabajadores, ¿hay alguna forma quizás de reducir la contaminación en la cantidad de trabajadores que tienen? Sí, nosotros tenemos aproximadamente casi 300 trabajadores y tomamos varias iniciativas para minimizar la contaminación. Tenemos 3 buses de acercamiento para así evitar que las personas vengan en auto. Esa es una manera, porque nuestra empresa también está en una ubicación lejana de metros y de buses. Una segunda medida también es tenemos un casino saludable, que es una iniciativa líder en la industria, porque son muy pocas las empresas que proveen almuerzo, primero, y segundo, un almuerzo saludable, con dieta hipocalórica, baja en sal, vegetarianas y veganas. Excelente. Muchas gracias, don Daniel. De nada. Bueno, sobre la entrevista a la también, yo creo que cabe destacar sobre la empresa el tema de los buses de acercamiento que tienen, porque reduce obviamente como el hecho de que tú no tienes que movilizarte hasta la sucursal de neumáticos, lo hace mucho más sostenible. Y también es importante la ley que menciona del gobierno de los neumáticos, porque siempre uno en las calles, donde sea, uno ve neumáticos tirados. Entonces, que eso ahora se rija, me parece. Igual yo tuve que un poco como reformular un poco la pregunta para ver, porque igual en el rubro en el que él estaba, ellos son retail, básicamente compran en neumáticos y entregan servicios, entonces la cantidad de trabajadores que tienen no afecta, o sea, hay una cantidad mínima requerida como la cantidad de mecánicos y todo eso, pero después todo lo demás es un poco irrelevante como en lo que tienen que hacer. Entonces ahí, en el medio de la entrevista le reformulé un poco la pregunta porque se está enfocando más como en su sostenibilidad como empresa, por ejemplo con la ley de REP que mencionó, que tienen que reciclar los neumáticos y todo eso. Entonces ahí él empezó a mencionar el tema que dijo el Matías sobre el casino saludable y el
transporte. Sí, de los usos de casinos salvables, los usos de acercamiento, que el gobierno los obliga a reciclar. Sí, al final respondió muy bien la pregunta. Sí, yo creo que por lo menos él como empresa está como igual intentando hacer lo más ecológico posible, lo más sostenible, como haciendo pequeños impulsos. Igual al ser un casino saludable, como que mejora la salud de los trabajadores, mejorando un poco el alivio del sistema de salud, como que creo que en general es una empresa que está buscando bastante. No, y además, los neumáticos es algo que nunca va a dejar de existir. Entonces, tienen que estar constantemente como evolucionando en temas de sostenibilidad. Sí. Y lo único desechos que ellos tienen que podrían contaminarse los neumáticos, que más encima están reciclando el 100% de ellos. Entonces, la cantidad de contaminación que ellos hacen, aparte de lo típico como la luz, el agua, la basura, que también reciclan el papel y todo eso, y aparte que también es una empresa bastante digital, entonces, yo creo que es un buen punto. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Esta pregunta la verdad Ya, vamos entonces con la siguiente pregunta. Buenas tardes, Daniel. Mi nombre es Clemente y, bueno, contextualizando un poco la siguiente pregunta, las empresas que dañan el medio ambiente pueden aumentar la actividad económica y el desarrollo industrial en una región o país gracias a su producción y suministro de bienes y servicios. ¿Cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el incremento de la actividad económica? ¿Y cómo lo harías? Bueno, cada industria tiene sus particularidades. En el caso nuestro, que vendemos neumáticos, una de las cosas que más necesitamos es aire. Antiguamente se ocupaban los compresores de pistón. Teníamos muchos compresores de pistón de gran envergadura. Nosotros nos modernizamos y ocupamos ahora compresores de tornillo, que es una máquina muy pequeña, con un tornillo sin fin, y es mucho más eficiente y no emite casi nada de ruido. Otra manera, bueno, por supuesto que cambiamos toda la iluminación a LED, que en un hogar casi el costo es muy pequeño, pero en una industria, los focos industriales a altura de 10 metros, cada uno valen 200.000 pesos, y en una bodega de 5.000 metros se ocupan mucho, pero el ahorro económico es gigante. También, como habíamos mencionado antes, tenemos estos buses de acercamiento que nos ayudan a minimizar los costos. También hemos modernizado el sistema de pagos, donde antes se hacía todo de manera manual, con cheques, con papeles firmados, con timbre y todo ese tipo de cosas. Hoy en día tenemos SAP, pagamos todo electrónicamente, nos dejamos a un lado por completo los cheques y las facturas impresas y todo eso. Una vez que la factura está en el sistema, que automáticamente se rescata del sistema de impuestos internos, ya ni siquiera es necesario ingresar la factura. Se importan directamente del sistema de impuestos internos y de ahí todo el proceso es llevado adelante electrónicamente. El nivel de papel es una economía no solamente de dinero, sino que también la cantidad de árboles que se dejan de cortar, producto de todos estos papeles que no ocupamos. No se me ocurre nada más. Eso sería básicamente. También hemos mejorado mucho el tema del aire acondicionado y calefacción, que sin duda, claro, podríamos no tener ni calefacción ni aire acondicionado y sería una economía, pero las personas estarían sumamente incómodas. Y finalmente se trata de personas. Las empresas son las personas. Los productos son cosas inanimadas. Y no existe mejor eficiencia que tener una persona contenta y cómoda. Claro. Muchas gracias. Ya. Vamos. ¿Quién parte? Bueno, aquí más que nada, en la segunda pregunta hacía bastante énfasis en el asunto de producción de daño ecológico, sobre todo en el cambio de la forma de pago. Si no me equivoco, que creo que en vez de estar ocupando cheques y esas cosas, lo hacía todo de forma electrónica. Claro, eso va acompañado del asunto de, como dije, valga la redundancia, reducción de daño ecológico. Ya no se ocupa cosas físicas como te decía, los cheques físicos, porque igual, claro, están migrando o están reduciendo la tala de árboles, que es lo que normalmente se ocupa. Ahora es todo digital, entonces la reducción como hacia el medio ambiente, en no usar papel, apoya calidad al medio ambiente. Y lo otro que le podríamos nosotros como recomendar
es que algo que igual se ocupa es que la boleta te llegue al correo. Sí, vamos. Y eso sería aún más reducción de... Bueno, Yo digo ocupaba SAP para esto. sí, ellos porque tenía SAP todo digitalizado. Lo que cabe resaltar acá es que nos demuestra esta pregunta que finalmente poder usar prácticas más sostenibles y cambiar de empresa a métodos que produzcan menos hace más eficientes los procesos que él lleva. Antiguamente él contaba, como previamente la respuesta, que usaban ciertos sistemas para el aire comprimido y que al final, al buscar una práctica más sostenible a través de lo que le pedía el Estado, Y más eficiente. claro, encontraron un pequeño sistema que lo hacía más rápido y le generaba menos costos. Lo mismo para la electricidad, el uso de generadores para poder usarlo a lo largo de toda su empresa, al final hacía que la empresa se ahorrara en luz, gastara menos y funcionara de lo mismo. Claro, al final hizo una inversión a largo plazo. Y todos los generadores que tienen son Euro 6, entonces las contaminantes que emiten son muy bajos. Negativos, por lo que se puede comer. Entonces hay que resaltar eso de que realmente acá se demuestra que era una industria que es muy contaminante, como sería el uso del plástico para poder crear los neumáticos, al cambiar una práctica más sostenible, no solamente se hace más eficiente los procesos, sino que a la finalidad generamos más utilidades y no se pierden las personas. Claro, da mucho mejores resultados, ya sea en el ámbito de producción como en el ámbito de trabajo. Claro. De la persona. Se enfatiza en eso, hay una parte que dice que las empresas son las personas, entonces si las personas están bien, la empresa está bien, funciona. Y se puede hacer mediante cuidando el medio ambiente. Entonces aquí tenemos creo que los mejores ejemplos que podemos tener de que no por mejorar una parte se pierde la otra. ¿Vamos a la siguiente pregunta? Vamos. Seguimos con Daniel Tornel en la entrevista. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 3, comenzando con un breve contexto. Las empresas que dañan el medio ambiente al no invertir en tecnología y métodos más limpios, estas empresas pueden obtener mayores beneficios económicos en comparación con aquellas que sí realizan acciones de protección ambiental. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el beneficio económico para la empresa? ¿Y cómo lo haría? Ok, yo veo que mi principal recurso son las personas. Y para mí, la mayor contaminación es tener una persona infeliz. Nosotros modificamos el horario de trabajo. Lo cambiamos antes, nosotros atendíamos de 9 a 7, que involucraba que las personas llegaran a la casa a las 8:30 y no tenían vida personal, y cambiamos a de 8 a 5:30. Solo con ese cambio, la moral subió tremendamente, las personas estaban mucho más contentas. ¿Y qué más importante medio ambiente que las personas? El ambiente más importante de cuidar. Solo con ese cambio incrementamos las ventas un 50% en un periodo de 1 año y medio. Además, hemos estado haciendo cambios a nuestra flota de vehículos, que tenemos como 50 vehículos, y hemos estado cambiando todos los vehículos a Euro 6. Por supuesto que es importante ir renovando la flota, pero lo hemos hecho con un sentimiento de contaminar menos. Los vehículos Euro 6 tienen este producto AdBlue que ayuda a descontaminar bastante más el medio ambiente. También hemos mejorado el tema de las rutas. Hemos ocupado sistemas de Maps y todo para las rutas de entrega, hacerlas más programadas y no una cosa loca que un camión para allá, otro camión para acá. Y optimizar las rutas optimiza todo, menos tiempo en las calles, menos combustible, menos estrés para los trabajadores. También hemos implementado un sinfín de pequeñas máquinas que ayudan con levantar, bajar cosas. Los operarios no manipulan ninguna cosa de peso más de 25 kilos, jamás. Todas las cosas, tenemos grúas eléctricas, las pistolas de impacto para atornillar las tuercas, tenemos unas pequeñas máquinas para que no tengas que levantar y tener problemas a la espalda, unas pequeñas máquinas que hemos ido inventando nosotros. Tenemos un departamento de ingeniería que hace estas pequeñas máquinas. Muchísimas gracias por su respuesta.
Bueno, con respecto a esta entrevista, a mí lo que me llamó la atención era el líquido, ¿cómo se llama el líquido? La verdad que yo creo que he escuchado y siento que quizá mucha gente que tiene autos diésel desconoce de este producto. Sí, un producto que ayuda a que el humo le tira como el spray, que es el líquido al humo, y en vez de salir como humo, queda como una pasta acumulada abajo del tubo de escape. Porque uno igual siempre ve como autos de repente humeando, Sí, y es probable que sea diésel y especialmente de las empresas, hay varias empresas que los camiones humean Las mucho. reuniones se puede reducir mucho la huella de... Pero ahí lo que me faltó preguntar es que eso se pone el residuo que se queda con la pasta y la... Es que eso se cambia cuando uno lo manda al mecánico, lo cambia. Pero el residuo, ¿dónde Es que eso queda segundo de la basura, ¿no? En vez de quedar en el aire, queda como una pasta. queda eso? Es que en vez de ser un gas contaminante, basura. Claro. Sí. Eso significa la contaminación del También lo que menciona acá es la reducción de horas de trabajo. O sea, de por sí, claro, trabajaban de 9 hasta las 7:30, llegaban a la casa como a las 8 y recalcaban que, claro, vos podías terminar el día para la mayoría de los trabajadores. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue reducción de horas de trabajo y qué fue como el resultado de esa reducción fue en haber aumentado un 50% la gente En un año y medio, sí. Entonces, claro, o sea, Trabajadores felices. trabajadores felices, el resultado mejor. Sí, pues, más eficiente. Claro, se vuelve a ver el tema de que haciendo la empresa más verde, estaba mejorando la calidad de vida del mundo, del ambiente y de las personas. Y de la empresa, que Y también es de importante. eso hubiera enfocado su visión y su misión empresarial hacia la calidad de vida de las personas. También las máquinas que inventaron para las pistolas que sacan los cuernos, que son muy pesadas. Inventaron una máquina como un péndulo básicamente que hace que la puedan levantar con una mano. Así que, y eso también reduce la carga como laboral de los mecánicos que están todo el día levantando neumáticos, llantas, que pesan bastante. Y esa máquina la inventaron ellos mismos con el departamento de tecnología que tienen, entonces es igual es bueno. ¿Vamos a la siguiente pregunta? Vamos a llevar a las Bueno, yo soy Abel Vargas y me encuentro nuevamente con don Daniel Turner. Le voy a contar sobre el contexto ya para la siguiente pregunta. Las empresas que dan, o sea, las empresas que dañan el medio ambiente pueden contribuir al desarrollo de la comunidad y al financiamiento del Estado a través de los impuestos que pagan. ¿Cuál sería su plan para minimizar este daño y no disminuir la generación de impuestos? ¿Cómo lo haría? Bueno, hay varios factores que afectan el pago de impuestos. Sin duda, cuando el gobierno da las herramientas para incentivos tributarios, para mejorar el cuidado del medio ambiente, por supuesto que la idea es que las empresas lo tomen. Pero vamos a dar un ejemplo, el cambio de vehículos. Sí, los vehículos nuevos contaminan menos, es una medida que yo tengo que gastar ese dinero, pero estoy generando un montón de impuestos en la compra del vehículo, en las empresas que lo venden, los empleados que viven de eso. Entonces, al renovar tecnologías viejas por nuevas, está sin duda que generando no solamente empleo, sino que mayores impuestos. También nuestra empresa particularmente dona el 10% de las utilidades a empresas sin fines de lucro. ¿Qué significa esto? Que estas empresas ayudan mucho a la comunidad a tener no solamente personas más felices, las ayudamos con el tema de dieta, ayudamos con algo parecido así como un techo para Chile, pero a personas que han pasado por tragedias, y ayudamos de diferentes maneras a la comunidad, porque queremos ser una empresa que no solamente está centrada en ganar utilidades y pagar impuestos, sino que también en ser un foco de luz para la comunidad. Si todas las empresas se pudieran enfocar de alguna manera de devolver algo a la comunidad, no solamente mediante reducción de emisiones o bajar las contaminaciones, sino que ir un paso más allá. Imaginémonos un mundo donde todas las personas sean saludables y sanas y no tuvieran que ser operadas del corazón y no tuvieran el colesterol y todas esas cosas. ¿Cuántos gastos médicos el gobierno se ahorraría en operaciones que no tendrían por qué ser? Sería muchísimo. Exactamente. Entonces, nosotros vemos este apoyo a la comunidad a través de la educación, a la comunidad. Y muchas veces hemos hecho este tipo de cursos que están abiertos a cualquier persona que quiera participar.
y ha tenido excelentes resultados. Las personas no solamente están más felices, sino que son más sanas y por ende consumen menos recursos de esos preciosos impuestos que pagan las empresas en malgastarse de manera casi inútil, porque ¿de qué nos sirve que las personas ganen, que las empresas paguen impuestos, por ejemplo, empresas de comida chatarra? Claro. Que paguen, claro, generan impuestos, generan trabajo, pero a costa de la salud de toda la población. ¿No sería mejor tener un programa de comida saludable, como es el caso de los colegios? Los colegios ahora tienen que tener un kiosco saludable. Es una iniciativa excelente. Cosa que antes no se veía. Cosa que antes no se veía. Nosotros tomamos la iniciativa años antes que esto todavía no existe en la empresa la obligación de tener un casino saludable, pero nosotros ya sí lo tenemos, sin la imposición de ninguna ley. Muchas gracias. De nada. Entonces, después de ver la última pregunta, a mí me pareció interesante que igual él se enfoca como más que nada que las empresas que contaminan más pagan más impuestos, las empresas que contaminan menos no necesariamente al pagar menos impuestos están perjudicando al Estado, porque lo que él mencionó era que él se preocupa por la salud de sus trabajadores y al ser empresas más sostenibles por lo general tienden a tener programas más integrales para sus trabajadores. Y él hace programas de salud, por ejemplo, que ayuda a la salud mental y la salud física de los trabajadores, también reduciendo la carga del sistema de salud del Estado, que igual sabemos que es un inmenso gasto para el Estado. Entonces, me pareció interesante que está combatiendo como ese lado en el de, como tradicionalmente, como pagar impuestos por ser más sostenible. Claro, dentro de la pregunta se centró en las personas, cómo es un gasto menor hacia el Estado, pero también hay una pequeña incisión en cuanto al tema de los impuestos, que él dice, a medida que nuestra industria crece es porque el mercado automotriz también está creciendo, y el mercado automotriz, por lo menos en la actualidad de Chile, no va a poder ser eléctrica y completamente saludable para el medio ambiente. Entonces, ¿dónde el Estado va a poder seguir recargando como ese impuesto que ellos no lo estarían pagando por ser más sustentables, lo estarían pagando en el mercado automotriz? Porque los autos significa que si ellos crecen es porque hay más autos en circulación. Mientras más vehículos, más impuestos tienen que pagar las automotoras. Porque todos los que compran, porque los autos desde que se claro, importan hasta que lo tiene el consumidor pasan por varias manos y todo eso paga impuestos. bueno, tendría que pagar el impuesto. Eso en lo que es la última pregunta, pero en resumen, se nota que la empresa está como al tanto de todas las reglas que tiene que llevar a cabo. Excelente. Vamos al próximo entrevistado. Bueno, nuestro segundo entrevistado es el profesor Iván Valenzuela. Él tiene 45 años, nació en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. Es inversionista y también profesor. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Tornel. ¿Se puede presentar rapidito? Iván Valenzuela Clagues, ¿Usted a qué se dedica? inversionista y académico. Excelente. Yo soy alumno acá en acá y con mi grupo tenemos algunas preguntas, pero primero le voy a dar un poquito el contexto. Las empresas que por lo general contaminan mucho en el país tienden a tener muchos trabajadores, que por eso prefieren contratar mano de obra que invertir en cosas que sean un poco más eficientes para el medio ambiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar que las empresas sean mejores para el medio ambiente sin perjudicar, obviamente, la cantidad de empleo que se genera? Una de las opciones es aplicando tecnología, en que muchas veces la tecnología no interfiere directamente en la cantidad de número de trabajadores que pueda tener una empresa. Sin embargo, si es que una empresa pasa un máximo de tecnología, inmediatamente la cantidad de trabajadores comienza a disminuir. Yo creo que lo que deben lograr las empresas para a su vez aumentar la eficiencia de ellas mismas y no interferir, mejor dicho, no aumentar la contaminación a nivel país, es encontrar ese punto óptimo que necesitan de tecnología versus trabajadores. Y eso hasta incluso aumentaría la eficiencia y la productividad de la propia empresa. El problema es cuál es ese punto óptimo, depende de cada empresa. Y ahí viene la complejidad, que tú a las pymes no le puedes pedir lo mismo que a una gran empresa. Claro. Porque una pyme no se va a manejar con una función de producción ni se va a manejar con la cantidad óptima de trabajadores, sino que va a ir jugando. Y es en ese juego donde podría contaminar. En cambio, una gran empresa es mucho más fácil hacerlo porque tienen un control mucho más estricto. Y por eso han llegado a ser más grandes. Y por eso llegan a ser más grandes. Entonces ahí viene el equilibrio que hay que lograr, que ahí quizás tenga necesaria una intervención por parte del Estado para definir ese óptimo. Y quizás por eso muchas empresas también hacen capacitaciones de los trabajadores existentes como para enseñar a usar las maquinarias nuevas, los software nuevos y ser un poco más eficientes. Exactamente. Muchas gracias. Ya pues.
Bueno, en esta parte, ahora voy a escuchar una primera pregunta al experto, en este caso el profesor. Podemos empezar a hacer la comparación entre lo que dice la teoría y la práctica, que sería la empresa. En este caso se puede ver, tal como dice el profesor, a medida de que llega un punto óptimo de que la maquinaria va a reemplazar a las personas, pero no es para todas las empresas por igual, porque como vimos en los neumáticos. Al final, hacerlo más sustentable y al aplicar nuevas tecnologías, los trabajadores tenían una forma más fácil para hacer más tareas dentro de su horario laboral. Claro. O sea, hace más eficiente, claro, un poco hablar las horas de trabajo. Claro. Pero igual depende mucho de la industria. Por ejemplo, una compañía de autos no puede poner robots para vender autos. Claro, porque la gente quiere hablar con un vendedor. Eso es lo que hago, que quizá varíe con la tecnología, que mejore quizás la atención, pero no llegar a reemplazar. Depende de siempre de la industria. Además que un robot no te va a convencer a ti de vender un auto. O sea, de comprar un auto. ¿Cómo te va a convencer de una máquina de comprar un auto? Claro, pero por ejemplo la producción son 1000 veces más eficientes los robots, o sea, las máquinas que producen. De ahí lo que se gana más es, por ejemplo, el ingeniero que mantiene las máquinas, como capacitar a los propios trabajadores para poder trabajar con esta tecnología más avanzada que nada. Pero lo que decía, sí o sí, en algunos casos va a tener que reducir el personal y perjudicar un poco la calidad de empleo, porque eso es lo que significa avanzar hacia un mundo más moderno y ser más eficiente para la empresa. Así que creo que tiene razón. Pero no necesariamente, porque lo que estamos viendo, como dice, que la tecnología es más eficiente y que llega un punto en el que nunca vamos a poder estar con cero trabajo humano. Claro, pero se va a reducir. De la industria, por ahí. Claro, eso es lo que dice. Y en algunas listas como del automovilístico puede que sí, que sea al 100%, pero no es que no se puede. Claro. Veamos cómo ocurre la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 2. Bueno, las empresas que dañan el medio ambiente pueden aumentar la actividad económica y el desarrollo industrial en una región o país, gracias a su producción y suministro de bienes o servicios. Profe, ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el incremento de la actividad económica? ¿Y cómo lo haría? Es una pregunta muy difícil, porque existe una correlación directa entre niveles de contaminación y desarrollo económico. En Europa han aplicado muchísimo lo que son las energías renovables en sus procesos productivos para evitar los niveles de contaminación, y ahora se están echando para atrás, porque todo lo que son las energías renovables en un primer momento son muy eficientes, pero posteriormente dejan de ser eficientes. Entonces, la alta inversión que se realiza en esas energías renovables, a la larga, no trae un aumento de productividad, sino que trae solamente un aumento de los costos. Entonces, es difícil, no solamente para un país subdesarrollado, sino que también para los países desarrollados, alcanzar ese nivel. Porque si un país quiere, con la actualidad, crecer a nivel país, a nivel macro, si un país quiere crecer, quiere alcanzar un nivel de desarrollo, por el momento, a no ser que salga una tecnología de punta actual, tiene que contaminar. Y alguien dirá, no, porque Europa no contamina. Ok. Si es que uno analiza los países con mayor crecimiento económico de los últimos 30 años, son los países que más contaminan a nivel mundial. Entonces, caer en esa pregunta puede ser un poco de utopía, o sea, un poco de, no fantasía, sino que un poco utópico encontrar un equilibrio en que vamos a alcanzar el máximo desarrollo como país sin contaminar. No, hay que contaminar. China, el país que más contamina en el mundo. Si es que uno compara los crecimientos que ha tenido en las últimas décadas, ¿por qué ha sido? ¿Cuál es la correlación que existe? Los altos niveles de contaminación. Entonces no es fácil lograr eso. No es para nada fácil y hasta incluso, en mi opinión, es utópico. Bueno, igual el profe acá hace una comparación igual bastante importante sobre la industria y la realidad, en que, claro, o sea, decía que reducir el 100% o la gran mayoría de ¿cómo se llama? ¿Neumáticos? ¿Cómo? ¿De los neumáticos? No, De la contaminación. de la contaminación para el país, en general. Sí, lo que estaba hablando el profe era que, por ejemplo, en los países mundiales de la producción son Estados Unidos y China, y son los países que más contaminan. Claro, Pero entonces, son potencias mundiales. sí, pero entonces es difícil, lo que decía el profe es que es difícil
como cero emisiones como Europa, pero Europa se está quedando atrás, ¿cachai? Como en la producción y todo eso, porque al final tienen tantas restricciones que hacen que no puedan ser eficientes. Pero como nosotros vimos recién con la empresa anterior, ellos sí han logrado ser mucho más eficientes, pero quizás igual más específico a la industria, porque una industria que es productiva debe contaminar un poco más y debe ser difícil producir esa contaminación. Pero yo aquí quiero rescatar de la calidad de vida. Claro, Estados Unidos, China, la India, grandes contaminantes, pero la calidad de vida se sabe que son bajas. En Europa la calidad de vida es mucho mejor, aunque se gana menos, pero es menos estresante, es menos se vive con las personas pueden vivir más tranquilidad. Claro. Está mucho más colpizado en ese sentido, por ejemplo, hay horarios que en España que uno no puede andar en autos que son a vecino. Claro. Hay calles y calles que tú no te puedes estacionar si tu auto está vecino, entonces de a poco van como segmentando o incentivando, como dejando de lado al que no lo hace, ¿cachai? Pues incentivando, oye, discriminando al que no está yendo. Pero al final igual afecta en sí, porque si no yo actualmente Europa está en igual una crisis. Sí, es una crisis económica por lo mismo. Claro. Está en crisis económica, Sí, entonces. pero el profe también habló como de un punto como de equilibrio, ¿cachai? Que creo que todas las empresas y países deberían llegar a un punto en el que no está siendo como fuera como de la lógica, ¿cachai? Como está siendo razonable. Está siendo razonable, pero la empresa, o sea, la mayoría de las empresas no lo ven o no lo quieren hacer. Pero por ejemplo en Chile es imposible obligar a todos los chilenos que el próximo año todos tengan autos eléctricos. No, son parciales. Del lado económico hay que contaminar porque hay que aumentar la producción, porque hay que aumentar las unidades y hay que aumentar el mercado para ganar en la industria. Claro, esa es la realidad que del lado económico hay que contaminar para ganar. Para crecer. Claro. Hay que ir por eso, yo creo que nos vamos a perder un poquito para poder ser más Para poder ayudar a que pero no se hace Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, profesor, le comento el contexto. Las empresas que dañan el medio ambiente pueden contribuir al desarrollo de la comunidad y al financiamiento del Estado a través de los impuestos que pagan. ¿Cuál sería su plan para minimizar este daño y no disminuir la generación de impuestos? ¿Cómo una ley? Disminuir la generación de impuestos, no, el Estado no lo va a hacer, no creo que lo haga. O sea, una empresa que contamina muchísimo, que comienza a bajar su nivel de contaminación. Es lo mismo que pensemos, ¿por qué el Estado no prohíbe el tabaco si el tabaco está dañino? Porque el Estado recibe altos impuestos, recibe mucho dinero con eso. Ahora, una empresa que tenga altos niveles de contaminación contribuye al Estado, contribuye a entregar empleo, pero perjudica muchas veces la salud. Y ahí viene justamente la contradicción, porque el producto de alto nivel de contaminación está perjudicando la salud hasta incluso la misma comunidad en la que la empresa está. Por ejemplo, veamos el caso de las empresas mineras, que en todo el sector del norte, muchos sectores del norte, el agua está contaminada absolutamente con cianuro, y el cianuro es cancerígeno. En ese caso, yo lo que haría, o lo que habría que hacer, mejor dicho, es ver qué externalidades negativas tienen ese tipo de empresas, que suelen ser altamente productivas pero altamente contaminantes, y pagan altos impuestos, qué externalidades negativas tienen, y por cada disminución que tengan, entregarle una pequeña rebaja tributaria. En que aunque sea pequeña rebaja tributaria para esas empresas que tienen grandes utilidades ante este impuesto, va a ser un alto monto. Sin embargo, no creo que el Estado vaya a querer hacer esa rebaja tributaria. Y ahí viene la pregunta. Los estados en general, no me refiero a nuestro estado, sino que los estados en general, ¿realmente quieren que las empresas disminuyan su nivel de contaminación? ¿Les conviene que realmente lo hagan? Porque si es que realmente les conviene que disminuyan su nivel de contaminación, yo creo que tomarían medidas más drásticas, aun cuando sabiendo que pueda provocar una disminución en la producción de las empresas. Claro, pero no lo hacen. Exactamente, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Por los altos niveles de impuestos que recibe el Estado. Okay. Yo creo que lo que dice el profe tiene mucha coherencia, porque si pensamos bien, obviamente las grandes potencias mundiales nunca van a hacer este cambio, porque sería una caída económica. O sea,
de que las empresas que producen papel desaparecerían, las empresas que producen combustible que genera gases desaparecerían, entonces es un círculo. Y todo está ligado el uno con el otro, entonces obviamente nunca se va a poder llegar a quizá bajar eso. Claro, pero aquí estamos hablando de una forma macro. Si hablamos de una forma más industria, como más por empresa, si nos ponemos a comparar sobre la empresa de Daniel, sí, o sea, hizo una reducción de varios contaminantes y implantó innovación. ¿Y qué fue lo que llevó eso como resultado? Resultado positivo, aumentando el 50% de ventas. Entonces, claro, todo depende de cada empresa, pero también, claro, acompañando lo que decía Mati, en la forma macro, puede llevar a problemas económicos grandes. Es que ahí tú lo estás viendo desde el punto de vista del que vende, pero el que produce siempre va a tener contaminación, porque no hay otra forma, quizás en miles de años más van a haber industrias que no tienen gases contaminantes para hacer neumáticos, por ejemplo. Pero que como se muy puede, futurista, no se puede producir sin generar gases que contaminan, sin tener residuos, sin tener desperdicios, sin plástico. Concuerdo mucho con el profe, como que no hay algo. Por supuesto. Y como él mismo dice, Europa lo intentó, Europa lo hizo y está pésimamente económicamente. No son potencia. China y Estados Unidos te venden en la pancarta de que lo vamos a hacer, pero no lo hacen porque saben el perjuicio. Como digo yo, es un círculo. Claro, es una economía. Eso. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, para la siguiente pregunta sería que, el primero, el contexto. Las empresas que dañan el medio ambiente al no invertir en tecnologías y métodos más limpios, estas empresas pueden obtener mayores beneficios económicos en comparación con aquellas que sí realizan acciones de protección ambiental. La pregunta sería, ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el beneficio económico para la empresa? ¿Y cómo lo haría? No existe. No existe un plan para eso. Y eso lo demuestra por qué Estados Unidos no quiere acogerse a planes de bajar niveles de contaminación. ¿Por qué China no quiere acogerse a eso? ¿Por qué India tampoco quiere acogerse a eso? Porque cuando un país se acoge a bajar sus niveles de contaminación, está absolutamente relacionado a que su nivel de crecimiento productivo, etcétera, va a disminuir. ¿Qué tendrían que hacer? Lo que hizo Europa, cambiar toda la matriz productiva, transformarlo en lo que son energías renovables para bajar los niveles de contaminación. Y si uno analiza lo que ha ocurrido los últimos años en Europa, su nivel de productividad, su nivel de crecimiento ha ido a la baja, mientras que el caso de China, o el caso de China para arriba, el caso de Estados Unidos se ha mantenido constante. Imaginemos que Estados Unidos decide bajar sus niveles de contaminación. ¿Qué va a ocurrir con la economía de Estados Unidos? Va a caer. ¿Alguien se imagina un equipo, o sea, un grupo ecológico, yendo a reclamar a China porque es el país que más contamina en el mundo? ¿Qué le van a hacer los chinos? Lo van a echar para afuera, no lo van a tomar Lo expulsan. ¿Por qué? Porque ellos no van a cambiar su sistema productivo, porque saben que creciendo implica niveles de contaminación. A no ser que se produzca algo mundial, que se ha producido, que se produzcan tratados internacionales, pero que esos tratados internacionales, ni Estados Unidos, ni China, no cumplen. ¿Cuáles son las potencias mundiales? Estados Unidos y China. Entonces no sirve. Ya, yo encuentro que es interesante lo que dijo, que al final las empresas que sí contaminan harto generan muchos impuestos, como las mineras o las empresas de tabaco, que al final el gobierno no le conviene que dejen de hacerlo por la cantidad de dinero que ellos reciben a través del Estado. Por ejemplo, para el cáncer reciben tanto impuestos que con ese mismo impuesto después ellos obviamente se quedan con una tajada, pero también ayudan con los tratamientos del cáncer y todo, y generan mucho más como movimiento económico, porque generan en los hospitales, y todo eso. Entonces, como que por eso no le conviene al Estado que lo sigan haciendo. Y no solo eso, sino también está dentro de la misma práctica. El Estado está dando beneficios tributarios a las empresas que son sostenibles. Entonces, de la base, ya están aceptando que están recaudando menos impuestos por el objetivo que se tiene que cumplir. Entonces, no es posible que una empresa que quiere ser sustentable, que va a ser más verde, tenga el mismo nivel de impuestos y le están dando beneficios para que se transicione de un tipo de empresa a otro. Lo que yo rescato es lo que decía el primer empresario, que claro, las empresas que pueden cambiar, porque no toda empresa, no toda industria puede ser sustentable, porque hay que producir, las empresas que vienen detrás sí van a tener que meter el nivel de impuestos y por eso se va a poder solventar
aumentar esa diferencia que se genera. Sí. ¿Alguien tiene más que preguntar? ¿No? Como justo al punto y lo dijo bien. O sea, las empresas deberían intentarlo quizás, pero no muchas no les conviene. Y como dice, buscar el óptimo. Sí. Esa es la palabra clave de esta entrevista. Muchas gracias. Vamos al siguiente entrevista. Vamos a siguiente entrevista. Bueno, nuestro tercer entrevistado es el profesor Eudes Pereira, con más de 24 años de experiencia como profesor y contador. Él estudió en la Universidad de Carabobo y actualmente se desempeña como profesor en INACAP. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Tornel. Soy un alumno acá en INACAP y no sé si podríamos empezar primero con que nos cuente su nombre, un poquito de su historia laboral, sus experiencias y algo que le quiera contar sobre usted. Mi nombre es... Entiendo la cámara. Ay, pero no me has dicho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eudes Pereira. Soy docente en INACAP desde el 2020. Vengo dando clases de 24 años en distintos rubros, principalmente más al mundo de las finanzas, contabilidad, costos y un poco de otros ramos de gestión. Perfecto. Entonces vamos a empezar un poquito con primero el contexto de la pregunta, que es, por ejemplo, que las empresas que suelen dañar el medio ambiente son intensivas en mano de obra, es porque tienen mucha gente contratada. Entonces, ¿cómo lo haría usted para que las empresas que son más sostenibles, que no tienen tanta mano de obra, puedan como transformarse en ser más sostenibles sin perjudicar la tasa de empleo? Es un desafío bien complejo, porque la tendencia mundial es a reducir la mano de obra, es automatizar procesos y delegárselo a sistemas automatizados, maximizando la utilidad más allá. Que fomente que las empresas tengan más mano de obra no es fácil. En todo caso, hay un papel del Estado que debería incentivar al emprendimiento y a que las personas se autogestionen y generen recursos, no solo bajo la figura de empleado. Facilitar, permitir constituir empresas, microempresas, las cuales permitan ser proveedores y vendedores, no solamente que la figura sea la figura tradicional del empleo común. Entonces, si una empresa tiende a tener menor impacto ambiental, normalmente porque delega ciertas acciones o simplifica etapas de aprovechar, controlar mucho más la producción, evitando fabricaciones de productos, los cuales no se van a vender y se van a desechar. Procesos de logística, por ejemplo, que también se simplifican a través de optimizaciones de rutas de entregas, evitando consumos innecesarios de combustible, entre otras acciones. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Esta es la primera vez que tenemos la pregunta con él. Él es un profesor en INACAP y encuentro que lo que dice tenía bastante sentido. Que al final las empresas cuando se van agrandando, sí la tendencia es hacia menos mano de obra porque tienen más tecnología, más automatización, pero que el Estado debería incentivar la mayor, como que emprendan más pymes, ¿cierto? Empresas más pequeñas y medianas, que son al final las que son lo que sustentan el Estado en Chile, porque son las que más generan impuestos. Y ahí, al salir nuevas empresas, surgir nuevas empresas, genera más empleo, mueve más la economía. Y yo creo que eso va... Está la posibilidad de hacer de promover pymes, pero es un poco de ignorancia de la gente que no averigua. Claro, ahí lo que viene es la falta del Estado, porque están los programas, varias pero no se informa como claro, porque claro, varias comunas tienen programas gratuitos de administración y contabilidad, porque el enfoque económico de Chile, uno de los pilares que lo sostiene, son las pequeñas empresas. El Chile se sostiene a base de las pymes. Y aparte, a nivel internacional tenemos las ferias de emprendedores más grandes que existen. Se motiva mucho que la gente sea ya proveedor de un producto o sea retail. Claro. Sí, está bien, está fijo al punto, pero creo que lo siento bien. ¿Les parece si vamos a la siguiente pregunta? Vamos. Ya, bueno, la pregunta 2 dice que las empresas que dañan el medio ambiente pueden aumentar la actividad económica y el desarrollo industrial en una región o país, gracias a su producción y suministro de bienes o servicios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el incremento de la actividad económica y cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría yo? No es una tarea fácil, pero en este minuto no soy empresario, pero una de las acciones que haría es
lo que sugerí en la etapa anterior es invitar a las personas que se puedan dedicar más a una acción independiente de poderle vender a las empresas su servicio más que una figura de empleo, evitando fabricaciones de productos innecesarios, sobrestock de productos, costos de almacenamiento, costos de fabricaciones que no tienen sentido, sino fomentar el aprovechamiento de los recursos. Con el apoyo de la inteligencia artificial podemos diseñar los productos adaptados a cada uno de los usuarios, podemos fabricar lo que se necesite bajo los estándares necesarios y podemos evitar almacenar productos que no se van a ver. Bueno, en esta pregunta el profe dice que cómo lo haría él. Él dice que las personas en vez de buscar empleos deberían ofrecer más sus servicios y así, ¿cómo se llama esto? Y así es como él haría... Como para que no le perjudique la tasa de empleo. Para que no le perjudique la tasa de empleo. O sea, entre más pymes hay, más trabajo se va a crear. Sí, pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con el profesor porque no está solucionando el problema, porque está generando desempleo, las empresas se están modernizando y transformándose en más sostenibles y no pueden, así como las 100.000 personas que están desempleadas, empezar a trabajar de forma independiente. Sí, es una solución que quizás no es muy viable. Eso, nada viable, pero es como él lo haría, eso. Sí. Ahí quedó. Pero en mi opinión creo que no acertó muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Veamos cómo se desarrolla la tercera. Bueno, vamos con la tercera pregunta. El contexto es que las empresas que dañan el medio ambiente al no invertir en tecnologías y métodos más limpios, las empresas logran obtener mayores beneficios económicos en comparación a aquellas que sí realizan acciones de protección ambiental. La pregunta es, ¿cuál sería el plan para minimizar este daño y no perjudicar el beneficio económico para la empresa? ¿Y cómo se haría? Debe haber un beneficio tributario para las personas que tienen un sello verde, las personas que tienen mayor grado de conciencia, las personas o las empresas que tienen mayor grado de sus acciones impactan negativamente al planeta donde vivimos. Entonces el Estado debe dar un descuento tributario importante para incentivar que los empresarios trabajen con esa mirada. Ya, entonces el profe, en esta ocasión, la pregunta era como, por ejemplo, las empresas que contaminan más, generan más recursos, esto ganan más utilidades porque eso contamina más. Pero, ¿y cómo se podía ayudar a reducir eso? Pero el profe de nuevo menciona un poco como que el Estado le reduzca los impuestos para incentivarlo a que sea más sostenible, pero ya hace eso el Estado. Cuando eres más sostenible, pagas menos impuestos. Más allá de la pregunta es sobre los impuestos, la recaudación de impuestos. Las empresas contaminan mucho, por eso pagan los impuestos. Si uno es una empresa verde, paga menos impuestos, sobre todo inclusive que se recauda menos. Entonces, menos. La solución que él dio ya existe. Claro, yo creo que no entendió bien el contexto de la pregunta y se puso una redundante. Veamos qué dice la próxima. Veamos cómo se desarrolla la última pregunta. Las empresas que dañan el medio ambiente pueden contribuir al desarrollo de la comunidad y al financiamiento del Estado a través de los impuestos que pagan. La pregunta, ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no disminuir la generación de impuestos? ¿Y cómo lo harían? La generación de impuestos no lo vamos a medir de una forma única, lo vamos a medir de una forma, en la medida que haya mayor incentivos para que las personas inviertan, traigan nuevos empleos, crezca la economía, va a incidir a la larga. Entonces sería más un efecto tributario de volumen. No sería de echar o ganar solamente con los pocos empresarios que hay, sino incentivo que haya independencia económica, que las personas sean capaces de autogestionarse, que las personas quieran invertir más, porque hay un beneficio tributario, va a haber una ganancia indirecta por volumen, como trabajan en economías como las economías asiáticas, por ejemplo, existen esas modalidades. Bueno, acá se puede claramente que seguimos en discordia con la respuesta de la pregunta, más que nada porque no se responde la pregunta como tal. Y bueno, lo que dice tiene una fracción de realidad que si hay más empresas, se pagan más impuestos porque hay más industria. Pero el porcentaje debe ser muy ínfimo en comparación a una gran empresa que despidió a sus trabajadores por ser más verde. Claro. O sea, yo creo que en comparación con el profesor anterior, Iván Venezuela, se nota un poco el conocimiento un poquito quizás sobre el área, claro. Porque acá como que menciona un poco los impuestos y muchas veces como de beneficios de impuestos, pero eso es algo que ya existe, que ya está como
funcionando. Quizás estaba referenciando a que se transformara un poco más intensivo como el apoyo del Estado, pero no estamos muy seguros a qué él se dirigía con esta propuesta. Claro, pero las más pymes, todas esas pequeñas empresas de que pagan un cierto nivel de impuesto, pero no se recauda, para que parece una fracción muy ínfima en comparación a que incluso el Estado fomenta a las empresas que son verdes. Y como mencionábamos, ya el Estado ya tiene incentivos para generar pymes, o sea, hay muchos proyectos, hay subsidios, hay muchos proyectos para generarlo y aún así estamos a un nivel fijo en el que no... Se ve el contraste entre una persona que se dedica al área versus a una persona que realmente lo está diciendo de la buena idea, una idea muy local. Este profesor igual era de costo y presupuesto, ¿no? Claro, de contabilidad. Él es más micro, más y avisó y dijo que él nos contaba nunca tuvo una empresa propia, nunca fue un emprendedor, pero que le gusta potenciar y ayudar a los emprendimientos. Pasemos a la siguiente entrevista. Bueno, nuestro cuarto y último entrevistado es Edwin Wagner. Él es dueño de una empresa de exportación de fruta y también es ingeniero comercial, tiene 61 años y a continuación veremos lo que opina. Buenas tardes, Daniel. Mi nombre es Daniel Tornel y le vamos a hacer unas preguntas sobre su empresa. Pero primero me gustaría si se pudiera como presentar un poquito de cuántos años lleva en el rubro y a qué se dedica. Nosotros tenemos una pequeña empresa agrícola, como 20 hectáreas de cítricos, una actividad que también me gusta hacer en el campo, pero también tengo otra actividad. Ya nos vamos a centrar en el tema del campo, que es calidad. Podríamos decir como de 24 más de 45 años. Entonces, la primera pregunta es en el contexto de que las empresas que suelen tener alta contaminación, porque son malas para el medio ambiente, también suelen tener muchos trabajadores, por esto quizás contaminan más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podrían las empresas transformarse a ser más sostenibles sin perjudicar la tasa de empleo? Buena pregunta. Hay una evolución del pensamiento para el caso nuestro, donde la aplicación de productos químicos, que es básicamente, podemos decir, el efecto más contaminante, también tiene que ver con los proveedores y también las normas que exigen los países a donde exportamos. Nosotros exportamos a Estados Unidos y algo a Europa, entonces somos un predio certificado. Entonces hay un control riguroso de cada una de las cosas, pero podemos decir el mayor contaminante del ambiente para nosotros deben ser los productos químicos. Pero los productos químicos también tenemos personalmente una filosofía con los mismos dañinos para el ambiente. O sea, cuidamos la biodiversidad, no podemos mejorar la aplicación, no podemos, yo no fabrico los pesticidas o los químicos, pero damos en su categoría, aún puede ser más caro, evitar los menos dañinos, pero la pregunta es, oye, ya no, ¿cómo podemos decir? No necesitamos 100 personas para un ventilador de cada rancho, llevas una máquina pública que tienen todo el desarrollo a través de las fábricas, los productores, ciertas características antideriva, varias cosas que hacen que la cuantita cada vez más traiga más ambiente. Entonces, no sé cómo responderte claramente a lo que digo. Ustedes son más sostenibles, pero a través de los métodos y los procesos que tienen, ¿no? Y la cantidad de empleados que tienen no se vería afectada tanto por el cambio de tecnología o por el cambio de... No, porque en el caso nuestro, tratamos de entrenar, en este caso son cítricos, producen. Y tratamos de que las frutas tengan la mejor condición, la mejor tamaño, diferentes cosas, prácticas agrícolas, para después tener que cosechar con mano de obra que también, no sé, no puede ingresar máquinas. No podríamos hacer una cosecha mecanizada, que tiene como el componente que va a afectar a la mano de obra. Las naranjas no se cosechan con máquinas. En otros países sí, pero se va a exportar un producto más. Tiene que ser homogéneo. O sea, más que homogéneo, tiene que llevar un cierto cuidado, se corta, tiene que ser con el pedúnculo chiquitito, se corta con tijeras, se tiene precauciones que caigan en una esponja, porque lo que nosotros producimos y cortamos hoy día, un señor se lo va a comer en 35 o 37 días después. Entonces, toda la cadena de no machucarse, no golpearse. Y tengo entendido que igual la mano de obra ustedes siempre controlan localmente, ¿no? Localmente o también temporero, que vienen de diferentes lugares, como básicamente muchos bolivianos, buenos trabajos.
Excelente. Bueno, muy buenos trabajadores, así que usted lo puede cumplir con la expectativa de usted. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Daniel. Ya, como podemos ver acá, yo le hice la pregunta y él como quizás no sé si no entendió o se desvió un poquito con su respuesta, habló un poco sobre no ser tan contaminante, que se tenía que regir por las leyes como internacionales de exportación porque él está exportando la fruta. Igual son buenos puntos que se intenta ser más sostenible, los químicos que usan y intenta ser como más específico, pero después yo le orienté la pregunta sobre la mano de obra y él ahí nos indicó que él sí o sí tiene que hacer la cosecha a mano, porque como la fruta tiene que ser exportada, tiene que ser recogida de cierta forma, tiene que cortar el tallo a cierta altura, todo tiene que ser muy específico y eso hasta ahora solamente lo pueden hacer personas. Entonces igual encontré que, o sea, es indispensable hoy en día en el rubro de la agricultura, sí, es indispensable. Sí. Buen pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, yendo hacia la pregunta 2. Te voy a dar un pequeño contexto que es que las empresas que dañan el medio ambiente pueden aumentar la actividad económica y el desarrollo industrial en una región o país, gracias a su producción y suministro de bienes o servicios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el incremento de la actividad económica y cómo lo haría? O sea, yo diría que las preguntas son un poquito más dirigidas a los que producen. Por ejemplo, escuchando un poco la pregunta que, oye, tú eres Soquimich, tú eres litio, tú consumes mucha agua, tú... Entonces dentro de nuestro ámbito que somos agricultores, son pocas las cosas, creo, desde mi modesta visión, que podemos ayudar a no contaminar, digamos. O sea, sí, por ejemplo, usando las dosis exactas de pesticidas, siendo rigurosos con el plan de limpieza de los equipos que tienen que ir a un lugar específico para no contaminar las napas. Claro, tienes razón. Todos podemos contribuir en pequeños detalles para que las napas no se contaminen. De hecho, todos los predios certificados tienen que cumplir una serie de normativas, nosotros somos certificados, donde cada proceso tiene que estar escrito, tiene que ir a un lugar donde, por ejemplo, una cosa tan simple, el operador de los productos llega al predio vestido desde su casa. Supongamos que el papá, jovencito, deja en una pieza su ropa, pasa a otra, se viste y sale por otro lado y va a aplicar los productos donde que mezcla con toda su protección, a ir por haber. A la vuelta hace el sistema inverso, saca su ropa, se ducha, bota esa ropa en una lavadora y se viste, cosa que puede ir a su casa sin llevar los contaminantes propios que podría ser, hoy día obviamente no son contaminantes en teoría del vino, porque son todos productos certificados por el gobierno que entre comillas se preocupan. O sea, esos pequeños detalles serían a lo mejor nosotros los que, siendo rigurosos, respetando la carencia de los productos tienen 20 días, 30 días, no coseche antes de eso, porque todavía van a ser un poco perjudiciales. Eso es como dentro de lo que nosotros podríamos hacer para poder salvar un poquito el ambiente, cuidar a las personas, no solamente las noches, sino los que consumen el producto. Muchas gracias. Y entonces aquí Casal le hace la pregunta sobre que las empresas que dañan más el medio ambiente ganan más porque no tienen que preocuparse de todas las cosas que las empresas que son más sostenibles se tienen que preocupar. Pero al hacerle la pregunta, él quizás no se enfocó tanto en eso, decidió responder un poco sobre los procesos internos que él tiene en su empresa para no contaminar. Mencionó el tema de que la gente que sale a fumigar se cuida mucho con el tema de la vestimenta, que tienen piezas especiales para cambiarse de ropa, se duchan. Un proceso. Claro, se dice que todo tiene que quedar escrito, cosechar la fruta en su momento, que no vence la fruta, ¿cierto? Todo en eso. Pero no mencionó tanto el tema de la pregunta que nosotros hicimos, pero igual encuentro que es interesante lo que él hace internamente. Sí, nos informó mucho la pregunta, pero sí nos explicó los procesos y nos dijo que siempre igual se pueden minimizar esos detalles de contaminación. Claro. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, en el contexto 4, las empresas que dañan el medio ambiente pueden contribuir al desarrollo de la comunidad y al financiamiento del Estado a través de los impuestos que pagan. La pregunta: ¿cuál sería su plan para minimizar este daño y no disminuir la generación de impuestos? ¿Cómo lo haría? O sea, obviamente nosotros como país necesitamos que los impuestos se paguen, porque
existe para diferentes conceptos, son proyectos sociales, proyectos de estructura de seguridad y diferentes otros casos. Como hablábamos hace un rato, hay proyectos de mitigación, ¿no es cierto? Que cuando hay un daño ambiental o varias cosas, para ser aprobados los proyectos te piden a ti planes de mitigación. ¿Qué significa? No soy experto en todo esto. Que dice, ok, tú tienes todo este daño que vas a hacer aquí, o igual vas a seguir pagando impuestos, pero que vas a ser más productivo, por ahí no va a ser más productivo, van a salir más toneladas, pongamos una medida, más toneladas de oro, supongamos que ya más producción, etcétera, vamos a meter afuera, meter más plata, pero tú solucioname, dame 5 postas, 4 colegios, o un canal de regadío, va a seguir produciendo, el Estado igual va a seguir pagando sus cosas, miremoslo al revés, porque si no lo hace, no hay ni escuela, ni riego, ni postas, y menos plata para el Estado. Eso no significa Chile libre, significa controlado su daño o su proceso de extracción o diferentes cosas. Ahí no disminuiría, tendríamos beneficio, porque hablábamos que también van a haber más salud al cuidar la salud en la polución o estas cosas. No se enferman, acordémonos de Concón, de la refinería de gas o no se me acuerdo qué cosa. La gente está más sana, o sea, todos deberíamos ganar. En la medida en que exactamente se pueda ser justo, sin matar a las personas, digamos, es una guerra química, digamos. Muchas gracias. Son los 500. Bueno, acá realmente se un nuevo punto de vista en cuanto a la pregunta. Acá podemos ver que se enfoca más en el trato con los proveedores y que la sostenibilidad sea a la par entre tanto el retail como el que le da el producto. En este caso se centra mucho en el tema de reutilizar los envases que tienen y que el proveedor tenga o buscar proveedores que tengan estas prácticas sostenibles o de reciclaje. Él mencionó que tiene proveedores que tienen programas como para volver a recibir los recipientes que vienen con productos químicos tóxicos y que lo vuelven a reciclar porque ellos los desechan responsablemente. Entonces, sí, también mencionó que no era necesariamente más caro ser más sostenible, sino que simplemente necesitaban encontrar proveedores que eran responsables y que tenían programas como más seguros y más conscientes. Porque igual esos productos son químicos y si los usa para agua o cualquier cosa están contaminados para siempre. Claro, y mucha gente lo hace igual en Chile. Sí, encontramos que una buena respuesta a sus prácticas, por lo menos. Una visión distinta a lo que nos han presentado los entrevistados. Vamos a decir. Vámonos. Las empresas que dañan el medio ambiente al no invertir en tecnologías y métodos más limpios, estas empresas pueden obtener mayores beneficios económicos en comparación con aquellas que sí realizan acciones de protección ambiental. ¿Cuál sería su plan para minimizar este daño y no perjudicar el beneficio económico para la empresa y cómo lo haría? Muy simple, pidiendo a nuestros proveedores cuál es su plan, ¿no es cierto?, que ya lo internalizaron sus costos para, por ejemplo, en el caso nuestro en agrícola, retirar los envases plásticos que son con los productos químicos. Entonces hay métodos que tú tienes que ir a dejarlo a tal lugar, perforarlo para que no se sigan, pero tú tienes que también informar un poco de tu proveedor qué beneficio te da a ti o cuál es tu plan de retiro de ciertos productos que pueden ser dañinos al medio ambiente y no te costaría, digamos, tienes dos opciones, lo vas a dejar allá a un lugar lejano que te emite un certificado o agarra y se lo pasa al señor que pasa a retirar productos plásticos, etc. Obviamente, en el caso nuestro no afecta tanto ir a dejarlo allá que pasárselo a cualquier persona que pueda dañar sin intoxicarse, pero da la pregunta, digamos, es obvio que una persona, una empresa que invierte en productos que no dañan el ambiente, tiene que ser un mercado futuro que valore eso, los orgánicos. Una fruta orgánica va a ser más cara que una fruta no orgánica. ¿Quién la va a comprar? ¿No? Mercados que tengan más poder adquisitivo. Pero no es algo, una regla que tú dices uno y son dos enseguida, sino te debes focalizar para la cosa. Pero es una pregunta compleja. En resumen, productos que son menos contaminantes, creo que no necesariamente cuestan más. Probablemente los procesos son modificados o para tener resultados no tan contaminantes. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, aquí hizo harto hincapié en el asunto de que, claro, el asunto de la producción de la gran industria, ponte todo, que, claro, decía que
Claro, en industrias que producen altos contaminantes y esto otro, sea un buen tuning, quizá un buen tuning, ¿cachai? O sea, tú produces tanto, tú haces tantas cantidades de contaminación, claro, pero también tú ayudas al Estado. ¿De qué forma? No sé, por los colegios, las plazas, crear programas, ¿cachai? Entonces mencionó que como las empresas que contaminan harto también aportan con colegios, liceos, como la minera y todo eso. Entonces, las retribuciones que recibe el Estado por ser contaminantes son buenos aportes hacia la sociedad. Entonces, versus que las empresas que son más sostenibles no hacen estos aportes, pero los están haciendo al ser más sostenibles, no perjudicar el medio ambiente, no perjudicar todas las cosas de la vida de las personas. Entonces, encontraba que era como win to win, aunque contaminaran o no contaminaran, igual el beneficio, o sea, igual el Estado y las personas iban a. Tiene que ser algo balanceado, que si una minera que contamina demasiado, tiene que ponerse con algo, espacio verde, su plaza, cualquier cosa que reemplace esa contaminación que es mucha en la minera, por ejemplo. Claro, que al final no se va a encargar el Estado de las ciudades verdes, sino que son las empresas que se van a encargar, entonces ese impuesto no lo van a necesitar al final del día. Claro. Porque lo que haría el Estado lo están haciendo las empresas, invirtiendo en las propias áreas comunes. Bueno, muchas gracias chiquillos por venir el día de hoy y espero que esto haya sido constructivo, que podamos haber aprendido, y también queremos agradecer a nuestros profesores que pudieron participar en las respuestas y todo eso. Entonces, la presión. Y a los dueños de empresas. Sí, que estén muy bien.